Bueno, buenos días. Entonces les comentaba que inicialmente pues felicitarlos y agradecerles por su participación en el laboratorio. Realmente para mí fue muy satisfactorio en primera instancia pues que lo hiciéramos el trabajo en conjunto, todos los equipos de trabajo, exceptuando un estudiante por ahí que andaba molestando con el alcohol. No sé si lo estaba tomando, si lo estaba echando. Los demás participaron activamente en sus actividades. Estuvieron muy pilosos allí, las cosas funcionaron de la mejor manera. Pues nos demoramos menos del tiempo esperado, eso también fue supremamente agradable, porque lógicamente pues trabajaron muy rápidamente, cumplieron con la mayoría de condiciones, ¿no? Me quedé esperando el prediseño de algunos de sus compañeros que les dije que había una oportunidad de darle y no, pues no me lo enviaron. Y el informe se suponía que era para hoy. Yo miro aquí en la plataforma, ya ni me acuerdo si me lo subieron o no lo subieron y quiénes lo subieron. Ya me hace falta el señor David Mora, que normalmente asiste puntualmente. Entonces, ¿qué les digo? Ah, no, el informe está para el 15, ¿no? Para el sábado 15. Entonces todavía hay tiempo, no hay problema, listo. Eso. Para el domingo, profe. Sí, sí, domingo a las 11:59 está bien, sí. Bien, ¿qué les comento, jóvenes? Pues en el informe, yo voy a poner mi presentación por acá. En el informe, mm, en el informe de alguna manera pues debe aparecer todas las vivencias que tuvieron en el laboratorio, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que ustedes deben reflejar pues todas las experiencias. Yo les decía, por ejemplo, hay un grupo en el que la forma de onda se le estaba como modificando la puntica, la parte de abajo de una de las curvas. Busquemos las causas, tratemos de buscar cuáles son las causas. Y eso va en el informe. ¿Qué otra cosa? Todos los problemas ustedes los tienen que ir narrando en el informe. El informe no es solamente una cosa formal, ¿no? El informe debe estar, como les digo, por ejemplo, digamos, se realizó el montaje, todos los pasos, y en la parte de conclusiones, por ejemplo, o en donde ustedes lo consideren, deben, por ejemplo, decir por qué al principio no les funcionaba, ¿no? Se cometieron algunos errores. ¿Cuáles fueron? Listo, ¿sí? Entonces, esas ocurrencias en el laboratorio y las cosas que se hicieron y dónde se fallaron y dónde se corrigió, eso debe aparecer. Vuelvo y les insisto, en el informe lo más importante son las conclusiones, pero como conclusión no me puede sacar usted, como le decía a algunos de sus compañeros, que algunas veces tienen como la costumbre de poner como conclusión, sí, se cumple lo que vimos en clase. No, pues eso no es. Las conclusiones deben llegar a partir de esta información. Mire, usted ve unas clases, ¿sí? Nosotros vemos acá pues diríamos en forma virtual hoy en día o en forma no presencial, vemos alguna serie de conocimientos, una serie de teorías, una serie de cosas y lógicamente estas cosas en la que les digo, en la práctica se alteran de alguna forma, pero son muy aproximadas a la realidad, ¿no es cierto? Entonces usted a partir de eso es que debe concluir. Esa es una tarea mmm, quizás de las más complejas que tiene, pero justamente lo más importante, concluir. Las conclusiones, vuelvo y les digo, es la parte más importante. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, usted vio una teoría,
aplicó una serie de cosas teóricas y luego fue al laboratorio y miró qué sucedió. Entonces, a partir de eso se concluye. Eh, yo digo que, por ejemplo, parte de las conclusiones son eh, eh, las, las, las cosas que se deben poner, por qué funcionó y no funcionó ciertas cosas, qué errores se cometieron, también pueden ponerlo allí o pueden ponerlo en otro lado, ¿no? Em, Ayer que tuvimos el comité o el comité de programa, sí fui claro con la ingeniera Nora y le comenté pues que yo había cometido un grave error y pues yo no sé si los demás compañeros lo podrán corregir o no lo podrán corregir, pero es que la verdad es muy difícil como lo estaba planteando la institución, ¿no? Que cada estudiante se hiciera en un módulo, en una parte y cada uno trabajara solo, ¿no? Es imposible, mano. Imposible porque un laboratorio solo no sale, ¿no? No sale, me refiero a que no. Parte de las prácticas de laboratorio debe ser el hecho de compartir y que las demás personas colaboren y aporten en el proceso de que las cosas funcionen, ¿no? Me parecieron supremamente juiciosos todos, vuelvo y les digo. Eh, Estuvieron muy atentos a la colaboración, a tratar de aportar en el grupo, eso me parece bien interesante. Eh, Eso me pareció una de las cosas más llamativas y eso pues esperemos que se vea reflejado pues en el informe que ustedes me presenten, pues porque lógicamente con eso va su nota, ¿no? Eh, ¿Y qué más les cuento? No, eso simplemente. Nuevamente felicitarlos por el compromiso, por la seriedad, por llevar sus cosas bien hechas, por llevar los elementos, por haber hecho los cálculos, por haber funcionado de esa manera. Entonces, muy bien. Bueno, continuando con nuestro tema, pues, vamos a continuar viendo las partes básicas de los transistores. Yo me voy a regresar un poco para poder retomar la parte de los transistores. Recordemos muy rápidamente, voy a tratar de recordarles, pues porque esto ya hace rato lo vimos, ya hace unos 15 días. Entonces, ¿de qué se trata? El transistor es el primer elemento electrónico que se diseñó con tres patas. Eh, este tiene tres terminales, los cuales se llaman emisor, base y colector, por su analogía con los tubos de vacío, que así se llamaban, ¿sí? Así se llamaban las tres patas, y bueno, pues acá también se hizo lo mismo, esta vez ya se hizo con estado sólido. Los transistores son elementos de tres terminales y se están fabricados de la siguiente forma. No son dos diodos, ¿no? Porque hay mucha gente que pone como que son dos diodos puestos y no. ¿Por qué? Porque en primer lugar ya vimos que la capa del centro, el donde está el ensanduchado, digamos de alguna manera, como lo dicen algunos textos, es la más pequeña, es 150 veces más pequeña que las otras dos, que las dos del extremo, ¿sí? Si el transistor fuera P, N y P, la parte del centro, que es la parte N, es la más pequeña, es 150 veces más pequeña que las otras dos. Si el transistor fuera NPN, pues la capa del centro, la capa P, sería la más pequeña. Acordémonos también que la base, es decir, la que va en la mitad, que siempre se llama base, la capa de la mitad, es una capa que es menos saturada. El objetivo de la menos saturación es que la corriente por aquí, por la base, sea lo más bajita posible y que nos ponga una resistencia alta. Esa es la razón de que la base sea lo menos saturada. El emisor es altamente saturado con el objetivo de que por aquí fluya una alta corriente y el colector es saturado normalmente, es decir, no tiene ninguna cosa extraña. La forma en cómo debe estar polarizado, este término polarizado nos referimos a la forma en cómo debe estar alimentado, cómo debe estar, pues, ¿cómo decirlo? Sí, alimentado, es de la siguiente manera. Siempre se cumple independiente de cómo sea el transistor, si es PNP o NPN. La polarización lógicamente cambiará, pero siempre va a trabajar de esta manera. En región activa, pues,
en la región importante, usted debe tener en cuenta que la juntura emisor base debe ser polarizada directamente, como se ve aquí, y la juntura base colector debe ser polarizada inversamente, como se muestra aquí. Este es un transistor PNP y así debe ser la polarización de las fuentes. Este es en el caso del transistor NPN. Las fuentes cambian por su polaridad, lógicamente, porque así debe funcionar. Si yo voy a alimentar esta juntura emisor base, que es material P y N, pues usted debe tener un voltaje más alto positivamente en el emisor que en la base, y eso significa y se refleja que es más y menos, ¿no? Uno de sus compañeros en el en el laboratorio me volvió a preguntar que el diodo, cuál era el positivo y cuál era el negativo. Pues la verdad, bueno, y les insisto, muchachos, no es que el ánodo sea positivo y el cátodo sea negativo, no es así, no es. Recuerden que lo que sucede es que usted puede alimentar, y voy a rayar acá para que no se me olviden nunca de esto, y espero que solamente lo hagan no sé, por una forma fácil de tratar de entender cómo son las cosas, ¿no? Si un diodo usted lo tiene aquí, de esta manera, yo puedo polarizarlo de esta forma. Mira, aquí puedo poner más 10 voltios y en esta pata le puedo poner más 5 voltios, mire, ¿sí? Y el diodo conduce, está polarizado directamente. A pesar de que aquí usted tiene más 10 voltios y acá tiene más 5 voltios. Porque la condición para que el diodo conduzca, ¿cuál es? ¿Cuál es la condición? Voltaje en el ánodo menos el voltaje en el cátodo debe ser mayor o igual a, si es un diodo de silicio, 0.7 voltios. Y vamos a hacer la operación. El voltaje en el ánodo es 10. El voltaje en el cátodo es 5. 10 menos 5 da 5. 5 es mayor que 0.7, sí, el diodo conduce. ¿Sí ve? Entonces no hay positivo y negativo aquí. ¿Sí? Quiero que se les quede eso en la cabeza. Que lo que nosotros, para que el diodo conduzca, debe ser que la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo debe ser mayor o igual al voltaje de codo. Es decir, el voltaje de 0.3, 0.7 o 1.3, dependiendo del tipo y la clase de diodo. ¿Sí? Aquí, pues parece ser que alguien dijera, pero mire, aquí está el positivo en E y el negativo en B. Pues sí, porque solo hay una fuente. Pero si hubiera dos fuentes, no necesariamente tiene que estar de esa manera, ¿no? Si yo tuviera dos fuentes, pero como solo es una, pues obviamente, si solo es una fuente, pues va a aparecer el positivo en el emisor y el negativo en la base. Bueno, les aclaro eso para que nunca se les vaya a olvidar esto, muchachos, ¿no? Entonces, bueno, si yo quiero polarizar esta juntura emisor base de la mejor, digamos, directamente, significa que debe haber un voltaje de mayor a 0,7 con respecto a la base, y aquí se ve claramente. Si yo miro, el voltaje en este punto es más EB, el voltaje en este punto es menos EE. Si hago la diferencia, pues va a haber un voltaje y una diferencia de potencial, y bueno, esta juntura está polarizada directamente, ¿ya? Esta corriente que fluye a través de esto se debe a los portadores mayoritarios. ¿Por qué? Porque la juntura está polarizada directamente. Esta también nunca se deben olvidar. Nunca se deben olvidar. Entonces, esto trabaja de esta manera, ¿sí? Trabaja de esta manera. ¿Qué más les cuento? Bueno, esto hace que al polarizarlo directamente, la región de aquí ¿cómo es que se llama? La región de empobrecimiento, la región de la juntura, esta región se vuelva más pequeña. Y esto haga que la corriente sea pues la normal de una juntura normal. Ahora, recordemos esto. Cuando un diodo está, una juntura, perdón, PN está polarizada directamente, la resistencia que le pone esta juntura es baja, ¿no? Acuérdense, es baja. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, nosotros calculamos tres tipos de resistencias para junturas semiconductoras extrínsecas. Calculamos la resistencia en DC, la resistencia en AC y la resistencia promedio, y esa resistencia siempre nos daba menores a 100 ohmios. ¿Sí? Acuérdese de eso siempre, también.
Para eso está la curva de un diodo. La curva de un diodo es más o menos de esta forma, ¿sí? Y acá sí hay bueno, esto no lo voy a tener en cuenta, pero cuando hacemos esta relación, aquí voltaje y aquí corriente, la pendiente de esta curva es la resistencia. Entonces aquí la resistencia es alta, aquí es baja y todo esto es baja. Después de que conduzca, después de que supere el voltaje de codo, la, ¿la qué? Se me olvidó, ¿eh? La resistencia es baja. Y en estos lados la resistencia es alta, es muy, muy alta, ¿sí? Es muy alta. Y aquí es baja. Baja me refiero 50, 80, 100, 150, 200 ohmios, y es alta me refiero a 100K, 200K, 300K, 1 megaohmio, en fin. Esa es más o menos la forma en cómo se analiza. Bueno, y acá recuerden que tenemos la polarización colector base polarizado inversamente. Por lo tanto, al polarizarlo inversamente, habrá una pequeña corriente, que es la que nosotros le llamamos la I sub S, que es la corriente inversa de saturación, que es debida a los portadores minoritarios. Hay una pequeña corriente por los portadores minoritarios. Pero esa corriente es muy pequeña, normalmente es del orden de los microamperios. Recuerden que yo en el diodo que ustedes utilizaron, el 1N4001 o el que hayan utilizado, tenía una corriente inversa de saturación normalmente a 25 grados Celsius de 1 microamperio. Inclusive creo que era un nano, si no estoy mal. Pero bueno, era muy pequeña la corriente, ¿sí? Entonces, esa es la fabricación como hemos visto acá también. No va a ser una corriente muy pequeña, pero hay que tenerla en cuenta. Cuando ya polarizo las dos fuentes, polarizo las dos junturas, entonces ya se ve claramente que aquí tengo esta polarización en directa y esta de acá en inversa, y están polarizadas las fuentes de esta manera. ¿Listo? Entonces, si usted analiza, la idea es la siguiente, mire, viene una cantidad de corriente grande que está tratando de fluir por aquí, por el emisor, y cuando llegan a la base encuentran dos alternativas. Uno, recuerden que la base eh, está poco saturada, saturada, nombre, poco dopada, de tal manera que la resistencia va a ser alta y por lo tanto aquí va a fluir una corriente pequeña, pero gracias a que esta está polarizada inversamente, va a fluir una corriente grande hacia acá y entonces toda esa cantidad de corriente del emisor prácticamente pasa al colector. Una pequeña de esa corriente baja por la base y a esta corriente se le incrementa la corriente de los portadores minoritarios con la que venía el, la juntura colector base que está polarizada en inversa. Entonces se va a sumar esto. Y aquí ya tenemos nuestras primeras ecuaciones del transistor, que usted las debe tener muy presente. Que la corriente del emisor, como cumple esto es como si fuera un nodo, esta corriente del emisor entra, por lo tanto esta suma, y es igual a las dos corrientes que salen, que son la corriente de colector y la corriente de base. Esta es nuestra primera ecuación. La corriente de emisor es igual a la corriente de colector más corriente de base. Y tenga en cuenta que la corriente de colector es igual a la corriente debida por los portadores mayoritarios y por la corriente inversa de saturación, es decir, por los portadores minoritarios. ¿Por qué le llamo I sub CO? Recuerde que esto es la corriente de colector cuando el emisor está abierto. Esto lo vamos a ver creo que más adelante, porque en realidad se llama I sub CBO, que es la corriente de colector base cuando el emisor está abierto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el emisor está abierto? Pues que aquí yo no estoy polarizando nada. Estoy haciendo esta configuración. El emisor está abierto, mire. Y esa corriente que fluye por aquí es la que le voy a llamar la corriente colector base, ¿sí? Cuando tengo el emisor abierto. Por eso se llama así y su CBO. Pero bueno, ahorita lo revisamos. Bueno, entonces estas son las dos primeras ecuaciones, perdón, que debemos tener en cuenta. Bueno, vamos con la configuración ya base común. Esta configuración es la más sencilla para poder entender y analizar. Y entonces, bueno, aquí tenemos las dos maneras de que la configuración sea base común cuando tenemos un transistor PNP y cuando tenemos un transistor NPN. Por eso les digo, yo no voy a ponerme a analizar, no voy a ponerme a analizar
como lo estoy haciendo ahora, las dos cosas al mismo tiempo. Pues la verdad no. ¿Por qué? Porque uno analiza una y obviamente la otra la está analizando. Lo único que cambia son las direcciones de la corriente. Entonces, bueno, si acá tenemos un transistor y está polarizado la juntura emisor-base directamente y la juntura colector-base inversamente, esa es la configuración adecuada. ¿Por qué se llama de base común? Esta cosa es importante. Dos razones. Una, porque es la común, la base es la común entre la entrada y la salida. ¿Sí? O muy normalmente hay gente que le dice a esto tierra común o referencia, y entonces la base está conectada directamente a la tierra común o diferencia, y por eso es que se llama base común. Pero yo utilizo más el hecho de decir de que, mire, esta es como mi parte de entrada, esta es mi entrada, y esta es mi salida. Siempre lo hemos visto así en la mayoría de circuitos, ¿no? Salida. Entonces, si usted lo ve desde ese punto de vista, para poder ver la entrada sería entre el emisor y la base, ¿sí? Y la salida sería entre el colector y la base. ¿Quién es común entre las dos? Pues la base. Miren, entrada, emisor base. Salida, colector base. ¿Quién es común? La base. ¿Sí? Eso espero que esté claro. Lo mismo acá, acá no cambia, las direcciones ya no entran, sino que salen, pero no importa. Yo le digo, esta es la entrada, a pesar de que la entrada pues está en vez de entrando está saliendo la corriente, no importa, pero aquí tenemos emisor base como entrada y la salida tenemos colector base, la salida, y aquí el común es la base. El común entre la entrada y la salida es la base. Eso es como, así es como funciona esto, ¿vale? Así es como funciona esto, así es como se tiene claramente, pues. Ahora, para no olvidarse cómo denominar o cómo visualizar los transistores, ya vimos que esta es la forma en cómo nosotros lo vemos, como un ensanduchado ahí, donde tenemos tres materiales, pero la verdad es que eso normalmente en los circuitos electrónicos, pues no se pone eso así, ¿no? ¿Por qué no se pone eso así? Porque se ve feo, pues, y es muy grande y no es como muy claro, entonces tenemos nuestra forma de ver nuestro transistor como un símbolo circuital y está puesto de esta manera. Yo les decía que esto era como un equivalente a un diodo, entonces miren que el diodo aquí está el ánodo y el cátodo, y de alguna manera este debe ser el material tipo positivo, negativo y positivo, entonces PNP, este es el transistor PNP. Y en este, si vemos el diodo, mire, aquí sería como si estuviera el cátodo y de alguna forma alguien me dice, ah, pero usted está diciendo que el cátodo es negativo, solamente para que lo tenga en su cabeza, ¿sí? Solamente porque lo tenga en su cabeza. El cátodo debe ser polarizado negativamente, entonces esto es N, P y N. Este está aquí el ánodo, por lo tanto aquí está el cátodo, entonces si el ánodo es aquí, debe ser polarizado el ánodo casi siempre más positivo que el cátodo, entonces es P, N y P. Esto, esto, esta es mi forma de analizar, pero hay gente que lo hace con esta forma. Si la flecha apunta hacia adentro o si no apunta hacia adentro. Si apunta hacia adentro es PNP y si no apunta hacia adentro es NPN. Esa es otra forma y la mayoría de personas, pues, la mayoría de personas lo hacen de esa manera, que queda como más fácil. Bueno, vamos a ver cómo se ven y cómo se puede visualizar empezar como a estudiar más a fondo cómo funciona un transistor, pues aquí la única manera de hacerlo es a través de las gráficas. Aquí esta es mi gráfica de entrada, viendo de alguna manera, y esta es mi gráfica de salida, ¿sí? Esta es la entrada. ¿Qué tenemos a la entrada? Recuerden que en la entrada tenemos una juntura PN polarizada directamente, prácticamente se va a ver como si fuera un diodo, ¿sí? Una juntura PN polarizada directamente se ve como un diodo, mire. Entonces, lo único que va a cambiar es que depende del voltaje colector base, es decir, qué voltaje yo le voy a poner en este lado de aquí, es decir, qué voltaje. Entre mayor sea el voltaje, la curva va a ser más erecta. Uy, esto sonó muy sexual.
más vertical, ¿sí? Más vertical va a ser. Mientras que si el voltaje es más pequeño, se vuelve un poco más, pues acostada, ¿no? Un poco más con mayor pendiente. ¿Eso qué significa? Que entre más grande sea el voltaje colector base, vamos a tener una resistencia a la entrada más baja. Esa es una forma de verlo. O vamos a tener un voltaje colector base más cercano a 0,7. ¿Listo? Veamos nuestras curvas de salida. Nuestras curvas de salida prácticamente son lo que yo les decía, muchachos. Mire, acuérdense de esto. Esto es polarización directa y la polarización inversa era esto, ¿no? Prácticamente era esto, una corriente fija, pero pequeña a la salida, ¿sí? Entonces, esa es la polarización inversa. Entonces, nosotros estamos viendo acá que la corriente en la salida es muy constante, ¿sí? Ahora usted me dirá, si usted dice que la corriente es pequeña, ¿por qué resulta que, por qué se ve tan grande? Aquí estamos hablando de 1 miliamperio, 2 miliamperios, esto es grandísimo, porque eso depende de esto, mire. Recuerde que la corriente es pequeña solamente debido a estos portadores minoritarios, pero como usted está inyectándole electrones a partir del, perdón, huecos a partir del material del emisor, entonces esta es la corriente que hace que esto se vuelva grande. ¿Sí? Que se vuelva grande. ¿Quién hace que se vuelva grande? La corriente del emisor. Y esto va a depender de la corriente del emisor. Mire, si la corriente del emisor es cero, prácticamente la corriente en el colector va a ser prácticamente cero. ¿Por qué? Porque es esta configuración la que estoy viendo ahí, mire. Cuando la corriente del emisor es cero, la única corriente que va a haber aquí es la corriente inversa de saturación, que aquí es lo que le estoy diciendo, mire, es la corriente colector base con el emisor abierto, y por eso se llama I sub CBO. Algunas veces se omite la letra B para dejar I sub CO simplemente, pero usted ya sabe que se refiere cuando estamos en colector base, perdón, en base común, que estamos refiriéndonos a I sub CBO como la corriente colector base cuando el emisor está abierto. ¿Qué significa que el emisor esté abierto? Pues que la corriente del emisor es cero. Entonces, cuando acuérdense que la corriente está en el orden de los micro y de los nanoamperios. ¿Vale? Entonces, esto es bien importante. Y amperio en el colector. ¿Por qué razón? Por esta ecuación. Por este colector más la corriente de base. Pero la corriente de base es muy pequeña. La corriente de base es muy pequeña. Entonces, como la corriente de base es muy pequeña, pues prácticamente estas dos son iguales. Corriente de colector y corriente de emisor. Eso casi no se nota aquí, casi no se nota en las curvas porque es muy pequeña la corriente de emisor. Ya después la vamos a ver ahora en un ejemplo numérico para que usted se dé cuenta cómo es que funciona esto. No olvidar, por eso mire, la corriente de emisor es prácticamente igual a la corriente de colector. No olvidar esto, en la región activa, la unión base-emisor se polariza en directa, en tanto que la unión colector-base se polariza en inversa. Aquí ya vamos a empezar a hablar de regiones. Las regiones significan los lugares en donde vamos a trabajar. Usted como diseñador tomará la decisión en qué región quiere trabajar. ¿A qué nos referimos en qué regiones y para qué? Cuando un transistor está en la región activa, que es toda esta, mire, si usted se da cuenta, toda esta hacia acá, toda esta hacia allá y hacia acá, pues sí, por encima de la corriente de emisor igual a cero y por encima del voltaje colector base superior a cero,
Toda esta es la región activa. ¿Listo? Todo esto es la región activa. ¿Qué significa la región activa? En esta parte el transistor funciona como amplificador. Amplificador. ¿Listo? Hay otra región que miren, esta sombreada de aquí que se llama región de saturación. Esa región de saturación sucede cuando el voltaje colector base es menor que cero. ¿Qué significa que sea menor que cero? Que ya usted no está polarizando la juntura colector base, ya no la está polarizando directamente, inversamente, perdón, sino que la está polarizando directamente. ¿Y eso qué hace? Pues que vuelve y se convierta en un diodo a la salida. Por lo tanto, va a haber una región de avalancha normal y va a funcionar. Y aquí está, mire, que prácticamente el 0,7 voltios va a aparecer ahí. ¿Sí? Eso, por eso se llama saturación. ¿Por qué saturación? Porque la juntura colector base se va a convertir en esa corriente nuevamente de diodo normal y ya deja de cumplir en su región, por eso se llama saturación. Y ahora veamos la última región, que es la región de corte. La región de corte es cuando no hay ninguna corriente en el emisor y el transistor prácticamente no conduce ninguna corriente en el colector. Eso es. Entonces tenemos, vuelvo y les digo, tres regiones. La región activa, la región activa es cuando la juntura emisor base está polarizada directamente, la juntura colector base está polarizada inversamente y, y ¿qué más les digo? Y cumple con estas condiciones, con estas ecuaciones, ¿no? Ahí se cumplen estas ecuaciones. Si no, no se cumplen, ¿verdad, muchachos? Eso es solamente en región activa. ¿Qué más les cuento? ¿Cuándo es la región de saturación? Mire, la región de saturación es cuando la unión base-emisor y la unión colector-base se polarizan directamente. ¿Y por qué se llama saturación? Porque fluye una gran cantidad de corriente del colector a la base de manera directa. Pues ya se convierte como si fueran, ahí sí es en serio, como si fueran dos diodos polarizados directamente. Hay una gran cantidad de corriente por acá. ¿Listo? Por eso se llama saturación. Y ese término de saturación viene del término de la definición de saturación. Cuando hay una cosa saturada, cuando ya no le cabe absolutamente más nada, ¿no? Entonces, por eso le digo, hay una gran cantidad de corriente. No puede pasar más corriente por ahí si no es con ¿qué les digo? Si no es por ahí, si no es con se me olvidó, con la juntura colector base polarizado directamente. Ahora, la región de corte está sintiendo corte. ¿Por qué se llama corte? Porque prácticamente aquí ya no fluye corriente. La región de corte es cuando la unión base-emisor y la unión colector-base se polarizan inversamente. Cuando las dos están polarizadas inversamente, pues prácticamente esto como que no existiera. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque es como si el transistor no existiera porque prácticamente no hay corriente por ningún lado. Ni por el emisor, ni por el colector. No hay corriente. Mire, aquí usted lo ve prácticamente en la región de corte. Es esa región en donde no hay corriente en el... No hay corriente en el emisor ni en el colector. ¿Listo? Recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor me lo hacen saber. Entonces, bueno, vamos a tratar de modelar nuestro sistema y de facilitar un poco más los cálculos de esta manera en los que sencillamente yo voy a decir que para mi entrada voy a considerar esta aproximación que hemos venido manejando desde siempre con los diodos, es decir, que el voltaje base emisor siempre va a ser 0,7 voltios, ¿sí? 0,7 voltios. No, esto no es, esto es lo normal o lo real, esto es lo aproximado y esto es lo que nosotros estamos tomando, ¿sí? Esta aproximación es buena, pero es que aquí nos toca poner la resistencia de DC o la resistencia de AC o la resistencia promedio. No lo vamos a hacer porque
Entonces complican los cálculos y la verdad, como ustedes se dieron cuenta en el laboratorio, ¿no? Algunas personas midieron el voltaje de codo a través de utilizando el multímetro, ¿no? Y a casi todo nos daba 0,5, 0,55, 0,58, ¿sí? Pero cuando usted lo monta, el diodo, en el circuito, usted asume que el voltaje del diodo es 0,7, ¿sí o no? Asume que el voltaje del diodo es 0,7. Y resulta que es muy parecido. ¿Por qué? Porque miren, acuérdense de lo que veíamos, ¿no? Acá teníamos más o menos esta configuración. Aquí tenemos el diodo y aquí teníamos nuestra fuente. Y nuestra fuente era de 1,3 voltios, ¿cierto? Y asumíamos que el diodo era de 0,7 de silicio y resulta que usted prácticamente acá le estaba dando esos 2 voltios, ¿cierto? Y a la mayoría nos dio. Si hubiéramos pensado que este diodo no nos daba 0,7, sino que nos daba 0,5, 0,6, entonces hubiera aparecido aquí 1,8, 1,9 voltios, ¿sí? Y no nos apareció 2, a algunos les aparecía 2,1, 2,2, pero la razón era porque la fuente daba, aquí nos daba, la fuente nos daba, creo que era 7 voltios y por acá nos daba menos 7,2. Esta era la razón por la que aparecían los 0,2, ¿no? Ya les estoy dando parte de la respuesta de lo que debe aparecer en el informe, pero es eso, ¿no? Es eso la razón. No es que, digamos, el diodo cuando está conduciendo directamente, sí prácticamente nos dimos cuenta que sí da 0,7 voltios, nos sirve esa aproximación, nos sirve, ¿no? Y ahí la vimos y nos dio muy parecido a lo que esperábamos en la realidad, ¿ya? Entonces, bien interesante eso. Eh, por lo tanto, está bien la aproximación que tomemos, que una juntura polarizada directamente nos va a mantener un voltaje de 0,7 en sus dos terminales y por eso le decimos que la juntura base emisor polarizada directamente vamos a obtener un voltaje de 0,7. Ahora bien, cuando tenemos la, la polarización, la configuración de base común, vamos a tener la siguiente relación. Siempre vamos a tratar de buscar esta relación. Corriente de salida sobre corriente de entrada. ¿Eso qué nos permite? Determinar cuál es la ganancia de corriente. Entonces resulta que la corriente de salida es la corriente de colector, hacemos la relación con la corriente de emisor y a eso le vamos a llamar factor de ganancia alfa, que ese es el factor que nosotros utilizamos muy frecuentemente y lo utilizamos para determinar cuánto es la ganancia de corriente. ¿Sí? ¿Cuánto es la ganancia de corriente? Ahora bien, esto lo hacemos en DC. Cuando es en AC, pues lógicamente como la corriente varía y la corriente emisor varía, pues hay que tomar unas diferencias, una diferencia entre la corriente de colector sobre la diferencia de corriente emisor y nos da más o menos el factor de alfa en corriente alterna. Si nosotros hacemos el despeje acá, podemos decir que la corriente de colector, o sea, pasamos este término que está dividiendo a multiplicar, podemos decir que la corriente de colector va a ser igual a alfa veces la corriente de emisor. Eso es lógico y obvio. Y si lo vemos desde ese punto de vista, podemos reemplazar esto en nuestra ecuación y poder determinar que la corriente de colector es alfa veces la corriente de base, que es debida a los portadores mayoritarios, más la corriente debida a los portadores minoritarios, que es la I sub CBO, es decir, la corriente de colector base cuando el emisor esté abierto. Estas letricas ustedes sí las deben empezar a entender, ¿no? Miren que yo ya llegué, esta ecuación la estoy convirtiendo ya con valores ya más reales, más del circuito. La corriente de colector es la corriente debida a los portadores mayoritarios y debida a los portadores minoritarios. Y recuerden, los mayoritarios son toda esa corriente que viene del emisor, ¿sí? Y los portadores minoritarios es la corriente inversa de saturación en la juntura colector base. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos eso. Eh,
Entonces, si tenemos en cuenta eso, la relación que existe entre la corriente de salida sobre la corriente de entrada la voy a llamar alfa. Y si despejo, puedo encontrar que la corriente de colector es alfa veces la corriente emisor más la debida a a los portadores minoritarios que nos dan la corriente de colector base cuando el emisor está abierto. Listo. Ahora bien, volvemos y a retomar a donde habíamos quedado, en la última clase. Y es con respecto a lo que tiene que ver con la polarización. Recuerden que el cuento de la polarización es, el cuento de la polarización es, espérenme un segundo muchachos, que aquí me llega una cosa.
Listo. Entonces, vamos a hacerle. La polarización, vuelvo y les insisto, es ese punto o ese, ¿cómo decirlo? Esas condiciones que se deben poner para que el transistor funcione en la región que usted lo considera. Eh, como, como otra forma de decirlo, sí, es fundamentalmente eso. Es es cómo alimentar adecuadamente nuestro transistor, nuestro elemento, para poderlo hacer trabajar en la región que usted lo desee. Entonces, si usted quiere que el transistor trabaje en región activa, que es la mayoría de las veces, usted debe polarizar la juntura base-emisor o emisor-base, la debe polarizar directamente y la juntura colector-base la debe polarizar en inversa. ¿Cómo lo logra? Vuelvo y les insisto, si esto es un transistor este sería NPN, sí, perdón, este es PNP, entonces debe estar el emisor más polarizado positivamente que la base, en este caso más menos, y el colector base debe estar polarizado a la inversa, es decir, negativo en el colector, más negativo en el colector que en la base, y entonces pues E negativo y más con esta fuente de acá. La corriente se verá de esta manera, miren. La corriente al emisor entra al transistor y sale por el colector y por la base, pero recuerde que la base es muy pequeña. Aquí dice pues igual a cero. No es que sea igual a cero, pero sí es muy cercana a cero. ¿Sí? Y por lo tanto la corriente del emisor, toda la que entra prácticamente sale por el colector, ya que por acá casi no pasa o no hay corriente. Vamos a hacer un ejemplo grande. Yo vuelvo y les insisto con esto. Cuando yo veo el transistor desde esta manera, desde esta óptica, desde esta situación, esta juntura está polarizada directamente y usted vuelve y les insisto haciendo esta curvita de acá, esta curva de acá y así. En este lado la resistencia es baja, resistencia baja, ¿sí? Baja, por aquí. Bueno, y acá la resistencia es alta, ¿sí? Eso es todo lo que les había dicho. Entonces, cuando tenemos esto, nosotros podemos considerar que la resistencia acá puede ser una resistencia de más o menos unos 20 ohmios, ¿listo? La que vemos hacia acá adentro. Y la que vemos hacia afuera es una resistencia que le voy a poner R sub 0, que va a ser aproximadamente unos 100 kiloohmios, que no es muy grande, pero que es grande comparado con la de la entrada. Entonces, mire, por eso le llamo RI de R in de entrada y R out de R out de salida. Entonces, si yo veo una resistencia del transistor de entrada de 20 ohmios, esta resistencia de salida va a ser muy alta, muy alta. ¿Por qué? Porque la juntura está inversamente polarizada. Acuérdese de eso. Directamente, inversamente. Entonces, si usted ve esas condiciones que yo le estoy diciendo, si yo estoy, si estoy viendo milivoltios, vamos a mirar qué es lo que sucede. Si yo veo hacia acá adentro una resistencia de 20 ohmios, podría voltaje sobre resistencia, como todo lo hemos venido haciendo. Entonces, la corriente de entrada, ¿qué va a ser igual? Al voltaje, 200 milivoltios. ¿Sí? Sobre la corriente, sobre la resistencia, que es 20 ohmios. ¿Cuánto sería? Calcúleme en eso, a pesar de que mis números están horribles aquí. ¿Cuánto sería la corriente de entrada? Diez miliamperios, ¿sí o no? Entonces aquí tenemos 10 miliamperios. Mire.
Entonces, un ejemplo nomás, no vayan a pensar que es así, ¿no? 10 miliamperios para que lo tengan en cuenta. Y a la salida, ¿qué vamos a obtener? Pues mire, ya lo hemos dicho, la corriente de emisor es prácticamente igual a la corriente de colector más la corriente de base, pero la corriente de base es muy pequeña, entonces la corriente de salida del colector va a ser prácticamente la misma del emisor, es decir, 10 miliamperios. ¿Listo? Y si yo a la salida tengo 10 miliamperios, tengo 5 kiloohmios, mire, 5 kiloohmios, pues multipliquemos estos 5 kiloohmios por los 10 miliamperios a ver cuánto nos da. Y esto nos da la módica suma de 50 voltios. ¿Se ve o no se ve la acción amplificadora? Mire, a la entrada teníamos 100 milivoltios y a la salida obtenemos 50 voltios. Mire, perfecto, hermano. Amplifica. Tenemos una ganancia de voltaje bastante grande. Y esto es lo que yo quería que nosotros tuviéramos en cuenta en primera instancia. ¿Cuál es? Primero, que hay una amplificación y una ganancia de voltaje. Hay una ganancia de voltaje. Esa ganancia la vamos a determinar como A sub B, la ganancia de voltaje. Y si yo tengo voltaje de salida sobre voltaje de entrada, que va a ser mi ganancia, para este caso tenemos una ganancia de 250 veces. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida es 50 y el voltaje de entrada son 200. Haga esa operación y verá que le da 250 veces. ¿Sí? Entonces, esa es la ganancia que tiene un transistor, mire, la ganancia de voltaje que tiene este transistor en esta configuración es de 250 veces. Entonces, mire, allí estamos viendo nuestra primera gran utilidad del transistor, sirve para amplificar. Qué interesante fenómeno hemos encontrado. Y esto quizás es lo más importante de la electrónica. Con un transistor usted puede amplificar voltaje. Mire, por fin podemos amplificar voltaje. Algo que con resistencias, capacitores e inductores no podíamos hacer. Ni con un diodo tampoco. ¿Sí? Amplificamos voltaje. Bueno, esto es un ejemplo muy simple, pero solamente quiero que lo veamos desde esta óptica. Miren. Y desde aquí viene el nombre del transistor, ¿sí? Si usted se da cuenta, mire, el transistor lo que hace para poder hacer esa acción amplificadora es que la fuente vea una resistencia bajita hacia allá. La fuente ve una resistencia bajita hacia acá. La razón de la amplificación está aquí, vea. En que este elemento, en la entrada se ve una fuente una resistencia bien bajita, de 20 ohmios. Ya en la salida se ve una resistencia grande. Entre más grande sea esta resistencia, pues mejor. ¿Sí? Por eso es que a este elemento le decimos de alguna forma que transfiere de una resistencia baja a una resistencia alta. Transfiere una resistencia baja en una resistencia alta. Esa transferencia de resistencia es el nombre del elemento. Transferencia de resistencia, transistor. Transferencia, resistor, transistor. De ahí viene su nombre y esa es la razón por la que se llama transistor, que es un elemento que transfiere resistencia de la entrada a la salida. ¿Listo? Vamos a ver ahora la configuración de cátodo común. Ya vimos la configuración de base común. Mire, base común significa que la base está común entre la entrada y la salida. ¿Dónde es la entrada? Emisor base. ¿Dónde es la salida? Colector base. ¿Dónde es entonces el común? Pues este es el común entre la entrada y la salida. Ahora vamos a ver otra configuración que se llama la configuración de cátodo común. No, este es de cátodo común. La de cátodo común tendremos que poner nuestro transistor de esta manera, mire. ¿Sí? De esta manera. Aquí me salté, muchachos, una hojita. Espérenme, que yo primero, antes de ver la de cátodo común, veamos la de emisor común, que es la más... No sé por qué se me saltó, espérenme. La de emisor común es la más común justamente de las que visualizamos. No sé si fue que se me pasó, se me borró. Bueno, vamos a incluirla acá.
configuración del emisor común. Antes de ver la configuración de cátodo común, veamos la de emisor común. ¿Qué será emisor común? Pues emisor común es que el común va a ser el emisor, es decir, el emisor va a estar presente en la entrada y en la salida. Vamos a ver cómo se nos ve. Esa configuración es muy típica de esta manera, miren. Es así. ¿Listo? Ahora sí me están viendo lo que sí. Mire, si usted mira, si yo pongo el transistor de esta manera, de esta forma, ¿sí? ¿Qué voy a tener a la entrada? La entrada voy a tener base, emisor. Mire, la entrada es base, emisor. ¿Y la salida qué es? Colector, emisor. Colector, emisor es la salida. ¿Quién es común entre los dos? El emisor. Vuelvo y repito. Entrada, base, emisor. Salida, colector, emisor. Mire. ¿Quién es común entre los dos? El emisor. Si solamente es un hombre, solamente escuchando y visualizando se da cuenta de eso. Otra forma, el emisor va conectado al común, tierra o referencia. Entonces, pues también, pero yo eso no lo, esta es la última vez que voy a decir eso, no siempre ocurre esto, porque usted aquí puede ponerle una resistencia y ya deja de estar el emisor conectado al común o a la base o a la referencia, y no significa que por eso deje de ser emisor común. Significa que sea emisor común porque es común entre la entrada y la salida. Eso sí es más claro. Emisor común porque miren, base y emisor a la entrada, colector y emisor a la salida. ¿Quién es común? Pues el emisor. Veámoslo así. Esto es muy raro verlo, pero ahí está la configuración. Mire, la corriente que entra por la base es muy pequeña. La corriente que viene en el colector es grande. Y esa corriente de colector entra, sumada con la corriente de base que entra, se suman y forman la corriente de emisor. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de verlo y bueno, vamos a verlo con nuestro símbolo circuital para que no se olviden. Esto se vería ya con nuestro circuito. Así se ve circuitalmente. Bueno, como estamos apenas aprendiendo y queremos saber cómo se vería el otro transistor, es decir, el PNP, entonces vamos a mirar cómo se vería el transistor PNP. Sería de esta manera, mírenlo, ahí está. ¿Sí? Ponerlo acá. Ponerlo acá. Lo vamos acá, eso ahí. ¿Listo? Y vamos a poner nuestra, cómo se vería circuitalmente. Circuitalmente se ve de esta manera. Ahí está, miren. Esa sería la dirección de las corrientes y de todo el cuento, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque lógicamente así es como están dispuestas las direcciones de corriente. Miren, cuando estamos en emisor común, pero transistor PNP, es decir, este tipo de transistor, la corriente de emisor entra al transistor, la corriente de colector sale, la corriente de base sale, las dos salen, por lo tanto la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la base, eso se sigue cumpliendo y se va a seguir cumpliendo en cualquiera. Entonces, las polarizaciones sí las debe tener en cuenta usted. ¿Cómo hace para ponerla? Usted no sabe cómo poner aquí las fuentes. Recuérdelo, ¿qué es lo que debe hacer? La juntura base emisor debe estar polarizada directamente. Como estos transistores NP, pues voy a hacer una excepción para que usted lo tenga. Solamente piénselo, más nunca lo diga. ¿Sí? PN significa que en la P debe haber positivo y en la N debe haber negativo. Y aquí está. Entonces esta fuente hace que la juntura base emisor se polarice directamente. Y la juntura colector debe estar polarizada inversamente. Para estar polarizada inversamente, en el N ya no debe haber negativo, sino que positivo. Entonces, positivo, mire. Usted aquí no sabe si en realidad, o sea, porque alguien podría decirme, ¿por qué no puso
la pata negativa aquí. No, pues porque así no funciona, pues, ¿sí? Entonces, por eso yo lo que puedo decir, pues garantizar que la juntura colector base está polarizada inversamente, no la podemos definir claramente. Eso lo veremos después cuando hagamos cálculos. Pero por ahora, simplemente pensemos que esa es la forma. Luego garantizaremos que la juntura colector base sí está polarizada inversamente. ¿Listo? Entonces vamos con la configuración emisor común con transistor PNP. Para un transistor PNP, la juntura NP de aquí, de base emisor, debe estar polarizada directamente, es decir, la base al negativo y el emisor al positivo. Ahí está bien. ¿Sí? Y la juntura colector base debe estar polarizada inversamente. Yo lo único que puedo garantizar es que voy a poner un voltaje negativo en el terminal del cátodo que debería ser positivo porque es P, y con eso trato de garantizar que la juntura colector base sea negativa. Pero la única manera de garantizarlo es haciendo el cálculo. No se puede de otra manera. Bueno, vamos a ver. Esta, esta esta configuración cambia un poco lo que son las gráficas de entrada y de salida. Siempre para poder analizar los transistores debemos analizarlo a través de gráficas. Alguien me podrá decir, ¿y por qué lo analizamos a través de gráficas? Acuérdese lo que vimos con los diodos en el laboratorio, muchachos. ¿Sí? Uno no puede encontrar la descripción de la solución de nuestro problema si no es por gráficas. ¿Por qué? Porque esto estamos hablando de una manera un poco diferente, no es una manera de analizarlo de otra forma, pues digámoslo así. Toca a través de estas gráficas, no hay de otra. Entonces, no le encuentro el centro a esto. Bueno, para acá, ok. Así está, listo. Listo, entonces mire. ¿Cómo se verían las gráficas de entrada y de la salida? Esta es la entrada. La entrada no cambia. ¿Por qué no va a cambiar? Porque es una juntura, eh, mire, la base emisor es una juntura, ¿cómo les digo? Es una juntura de un diodo, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Se va a seguir viendo como la vemos aquí. Mire, esta es la de entrada. Voy a tener que cambiarlo, espérenme un segundito. Voy a tener que cambiarlo porque está al revés. Yo siempre veo entrada a la izquierda y salida a la derecha. Entonces voy a cambiarlo. Está como grave la cosa aquí. Bueno. Espérenme. Ahí ya. Y poder definir pues también la región de saturación, la región, toda esta cosa que ya hemos visto en las otras dos modalidades. Aquí. Esta es, mira, ahí ya tengo mi entrada y mi salida. Yo siempre lo hago de esa manera porque queda como más clarito, ¿cierto?
Entonces, mire, la entrada vamos a tener, como lo vemos aquí, la entrada vamos a tener una juntura base-emisor, que es una juntura, entonces, muy parecida a la del diodo, parecida a la del ejercicio anterior. Pero aquí hay una gran diferencia, muchachos, que la salida está desde el colector al emisor y no está del colector a la base, como estaba antes. Entonces, aquí las cosas son muy diferentes. Y vamos a ver por qué. Porque si yo voy a graficar voltaje colector emisor, que es el voltaje que existe entre este y este, ¿sí? Y voy a graficar versus la corriente, que es la corriente de colector, aquí hay unos cambios bien importantes, ¿sí? Porque si lo vemos colector emisor y queremos encontrar la corriente de colector, cambia. Aquí están cómo se ven las gráficas y voy a tratar de explicarles. Miren. Mm, va a ver, va a ver aquí a diferencia de la otra configuración, que cuando usted tiene una corriente de entrada, ¿sí? Del orden de los microamperios, por ejemplo, cuando la corriente de entrada es cero, los microamperios, acá en la corriente de salida del colector va a haber una corriente y esa va a ser la corriente inversa de saturación. Siempre. Ahí no hay nada que hacer. Eh, la situación es que cuando, como recuerde que las corrientes en la base son pequeñas, si usted tiene en cuenta esto, la corriente en la base es pequeña, recuerde que la corriente del colector es grande. ¿Por qué razón? Porque la corriente de la base está saturada muy poco y por lo tanto al estar saturada un hombre. Al estar la base dopada muy poco, significa que nos va a poner una alta resistencia y la corriente de base va a ser pequeña. Entonces, aquí se ve, la corriente de base va a ser del orden de los microamperios. Mire, entonces cuando tenemos microamperios, la corriente en el colector va a ser del orden de los miliamperios, mire. Entonces, mire, si yo tengo un microamperio en la entrada, vamos a tener entre 1 y 2 miliamperios a la salida. Si yo voy a tener 20 microamperios, voy a tener entre 2 y 3 miliamperios. Mire, ¿sí ve? No sé si lo alcanzan a entender. Por favor, si no lo entienden, me preguntan. ¿Cuántos señores tengo acá? Ya se me disminuyó el público, hermano. 3, 6. ¿Quién se me fue? Me fue Felipe. Se me fue. No, ¿quién más me falta? Felipe, que me acuerde. Felipe Botina ahí. Ajá, no sé. Anderson, no, los dos Anderson están aquí. Bueno, todavía hay alguien aquí con vida. Y vida la que tiene el glorioso Deportivo Pasto que le ganamos al Once Caldas, hermano. Ya era justo y necesario. Bueno, entonces, ya teniendo esta parte, esto es lo que sucede. Ahora, aquí hay una situación, mire, cuando la corriente de base es igual a cero, significa que la base está abierta. La base está abierta. Y entonces vamos a tener corriente colector-emisor. Cuando la base esté abierta, esto es igual a cero. Mire, entonces, si yo analizo esto, si aquí la base está abierta, si no tengo este voltaje, va a haber una corriente colector-emisor. Entonces, por eso se llama aquí corriente colector-emisor con la base abierta. Hola, aquí estoy aquí. Hola, aquí. Eh, listo. Pero aquí hay una gran diferencia, muchachos. Aquí hay una gran diferencia. Y es que nosotros no estamos midiendo, en estos transistores no estamos midiendo el voltaje colector base, sino que estamos midiendo desde este punto, colector hasta emisor, estamos midiendo el voltaje colector emisor. Si yo lo miro desde ese punto, ojo, va a haber un voltaje colector emisor en donde el transistor se satura. En donde el transistor se satura. Entonces, mire.
Aquí, ¿qué sucede? Que estas curvas se convierten en otra vez como si fuera un diodo. Y vuelve a aparecer otra vez el 0,7. Mire, aquí, si aquí hay un voltio, aquí hay toda esta cosa, aquí se saturó el transistor. ¿Se saturó qué significa? Que va a haber un voltaje en el que, voltaje colector emisor en el cual sucede justamente que la juntura colector base se polariza directamente corriente de la base, o sea, cuando la corriente es cero, perdón, la corriente de colector es muy pequeña. No es cero, pero es muy pequeña, mire. En este caso son como algo así, como 2 o 3, 0,2, 0,3 miliamperios, ¿no? Es pequeña, es pequeña. No es tan pequeña como esperamos, pero sí es pequeña. Es más grande que la anterior, ¿no? La anterior era prácticamente cero. La corriente de base, cuando la corriente de base era cero, la corriente de colector era prácticamente cero. Acá es un poco más grande, pero nos sirve para lo que necesitamos allí. Es la región de corte. Y la región de saturación sí depende del voltaje colector emisor, que ese voltaje colector emisor va a ser, va a ser un voltaje en el cual cuando usted mira ese voltaje, pues el transistor ya se polariza de otra manera. Aquí cambia un poco, vuelvo y les digo, porque nosotros no estamos midiendo el voltaje colector base, sino que estamos midiendo el voltaje colector emisor. Entonces ahí cambia un poco, ¿no? Bueno, si hay preguntas, por favor, díganlas o callen para siempre. Y todavía. Una manera de poder calcular una manera de poder calcular esta corriente que aquí es la corriente de colector emisor cuando la base esté abierta. Sí, es que entendamos esto, miren. Cuando yo no tengo aquí fuente, voy a encontrar la corriente colector emisor cuando la base esté abierta. Esta va a ser voltaje colector emisor cuando la base esté abierta. Aquí dice es que es aproximadamente igual a beta por corriente colector base abierto, emisor abierto, perdón. Eso no lo sabemos. ¿De dónde lo saqué? Entonces lo voy a deducir ahorita. Miren, primero, lo que debo hacer es lo siguiente. Usted sabe que estas ecuaciones se cumplen. Y usted sabe perfectamente que la corriente de colector es igual a alfa veces la corriente emisor más la corriente colector base cuando el emisor esté abierto. Eso ya lo habíamos visto. Pero, usted sabe que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Si yo la reemplazo, mire lo que obtengo. Voy a agrandar esto un poco ahí. Listo. Mire, la corriente de emisor, la corriente de colector es igual a alfa veces la corriente de emisor más I sub CBO. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Debido a los portadores mayoritarios y debido a los portadores minoritarios. Pero recuerden que la corriente de emisor es corriente de colector más corriente de base. Yo la puedo incluir aquí. Listo, entonces ya lo hago. Ahora, vamos a ver a dónde llegamos. Aplico distributiva y empiezo a factorizar la corriente de colector y me va a dar esto. Ir ordenando los términos, pues. Yo divido esto, vean. Alfa por I sub C más alfa por I sub B más I sub CBO igual a 0. El término de alfa I sub C lo paso acá, que pasa a restar, y factorizo y me va a quedar 1 menos alfa factor de I sub C. Ese 1 menos alfa lo paso a dividir y me va a quedar alfa veces I sub B sobre 1 menos 1 más I sub CBO sobre 1 menos alfa, simplemente.
¿Listo? No he hecho nada extraño. No he hecho absolutamente nada extraño. Ahora, si consideramos el caso anterior, analizando cuando la corriente de base es igual a cero, si yo hago la corriente de base igual a cero, ¿qué sucede? El primer término se va a cero, ¿sí o no? El primer término se va a cero. Por lo tanto, aquí voy a obtener que cuando la corriente de base es igual a cero, la corriente de colector va a ser igual a la corriente de colector emisor cuando la base esté abierta. Entonces deduzco esta expresión, mire, deduzco esta expresión. Y esta expresión es la que yo acabo de que ustedes miraran ahí en el ejercicio, donde usted se da cuenta, mire, que la corriente colector emisor con la base abierta es cuando este término está igual a cero, va a ser igual a la corriente colector base con emisor abierto sobre 1 menos alfa. ¿Sí? No he hecho nada extraño. Esa es la manera. ¿Yo por qué les hago esta operación? Porque cuando ustedes van a ir a buscar en las bases de datos o en las hojas de datos de los transistores, normalmente nos dan una de las dos, pero no las dos. Es decir, nos dan I sub CBO o I sub CEO. Una de las dos. Y usted la otra la puede calcular, no hay necesidad de que las den las dos. Entonces, en las hojas de datos va a encontrar o esta, pero con esta calcula esta o con esta calcula esta. ¿Sí? Por eso no hay necesidad de hacer, digamos, más nada, más nada. Mm, bueno, ¿qué más podemos analizar de acá? Bueno, condiciones de circuito con relación a su CBO, pues yo sencillamente es esto, miren, si lo vamos a ver circuitalmente, voy a poner acá mi circuito de esta manera, mire acá está, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo le digo que funciona de esa manera, ¿no? Cuando yo tengo la base abierta, es decir, esto igual a cero, yo lo que mido es la corriente colector emisor cuando la base está abierta y su CEO. Y en la anterior vimos corriente colector base cuando el emisor está abierto. Entonces, esa es una condición diferente. Si me hago entender, miren, yo me voy a regresar con todo el respeto, permiso. Cuando tengo esta configuración de base común y la corriente aquí es cero, voy a calcular la corriente colector base cuando el emisor está abierto. Esto es lo que significa estas tres letras. Y acá lo que cambió es la corriente colector emisor cuando la base está abierta. ¿Listo? Por eso se llama colector emisor con base abierta. ¿Y cómo lo calcula? Pues si usted ya tiene la corriente colector base con emisor abierto, pues puede calcular la corriente colector emisor con base abierta. Es 1, perdón, es la corriente de acá dividido entre 1 menos alfa. Eso es. ¿Listo? Entonces, no hay problema. Para la parte del beta, aquí es donde yo, digamos, entro a hacer un poco el análisis de las situaciones. Y es que el beta es esa relación como, así como cuando hicimos acá el alfa, miren, el alfa es corriente de salida sobre corriente de entrada. Acá, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la relación? ¿Cuál sería la corriente perdón, no sé. ¿Cuál sería la corriente de salida y cuál sería la corriente de entrada? La corriente de salida es el colector y la corriente de entrada, ¿cuál es? La base. Por lo tanto, yo voy a determinar, esto no es, voy a copiar esto, que la razón que existe es beta, beta,
beta va a ser esa ganancia de corriente, ¿sí? Que la ganancia de corriente acá en el emisor, en base común, no existe casi ganancia. ¿Por qué? Porque la corriente colector es casi igual a la corriente de emisor. Por lo tanto, la ganancia es muy cercana a 1, ¿sí? Es muy cercana a 1. ¿Cuál es más grande, la corriente de colector o la corriente de emisor? Yo sé que no me va a responder nadie. Aquí hay alguien con vida aquí, dijo el señor Anderson. Pues la corriente de colector es más grande. ¿Por qué? Pues mire, es alfa por I sub E más corriente de colector base. La corriente de colector va a ser más grande. Y si esta es más grande y esta es más pequeña, pues esta razón nos va a dar menor a 1. Menor a 1. Y casi siempre alfa va a tomar valores de 0,995, 0,999, 0,091, 0,092, 0,099, así sucesivamente. ¿Sí? 0,900, perdón, 0,991, 0,995, 0,999, 0,990 y así. ¿Listo? Y beta, en cambio, sí va a ser diferente, porque es que si yo calculo beta como la razón que existe entre las corrientes de salida y la corriente de entrada, aquí sí va a haber una diferencia grande. ¿Por qué razón? Pues porque la corriente de base es mucho más pequeña que la corriente de colector, por lo tanto el beta va a ser un número más grande, ¿sí? Pues si la corriente de colector es grande y la corriente de base es pequeña, este número va a ser grande. Y de hecho el beta de un transistor, que es lo que normalmente le llaman la ganancia, le dicen algunos técnicos a esto, va a ser igual ¿qué es? A más o menos del orden de los 100, 200, 300, 400, de ese orden va a ser el beta de un transistor. Lo más típico son los 200 en ese orden más o menos. Y esto pues lo clasificamos en DC. Si lo quiere hablar en AC, pues hay que tomar como siempre rangos. Y los rangos usted los pone pues a sus condiciones y le toca hacer pues la, el análisis de esa manera, ¿no? Bueno. Eh, ¿Qué más les digo? Vamos a ver la relación que existe entre alfa y beta. Debe haber alguna relación entre alfa y beta, ¿no? Entonces vamos a encontrar la relación. Eso también lo hago, ¿por qué razón? Porque resulta que en algunas hojas de datos, relación, lo hago porque en algunas hojas de datos o aparece el alfa o aparece el beta, pero no aparece los dos, a veces, ¿no? Entonces debe haber alguna forma en que usted calcule el alfa a partir del beta o calcule el beta a partir del alfa, ¿cierto? Entonces debe haber alguna forma o alguna manera de hacerlo. Entonces vamos a ver la relación. Entonces yo lo voy a encontrar de la siguiente manera, mire, partamos de la ecuación básica, de un transistor, que es que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿cierto? Pero usted sabe que eh, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector sobre alfa. Y la corriente de base va a ser igual a la corriente de colector sobre la corriente, sobre beta. ¿Listo? ¿De dónde saqué esto? Bueno, vamos a analizarlo y hacerlo un poco más grande. Es lo siguiente, mire, esto es lo que tenemos, ¿cierto? Pero mire, alfa, ¿a qué va a ser igual? Alfa es igual a la corriente de colector sobre la corriente de emisor. Entonces, si yo despejo la corriente de emisor y la corriente de colector sobre alfa. ¿Listo? No he hecho nada extraño. La corriente de colector sigue siendo la misma. Y la corriente de base, si despejo de aquí, va a ser igual a la corriente de colector sobre beta. ¿Listo? Nada extraño está ahí. Nada extraño está ahí hecho. Simplemente reemplazo lo que tenemos. Reemplazo lo que tenemos.
Ahora, si aquí puedo simplificar, no, puedo cancelar la I sub c que está en todos lados, ¿no es cierto? Y me va a quedar esto. 1 sobre alfa va a ser igual a 1 sobre beta. Perdón, esto, ni lo pronuncio. Simplemente 1 sobre alfa es igual a 1 más 1 sobre beta. Y ya. Ahí sencillamente aplica álgebra normal, multiplica, hace como un denominador aquí, entonces le va a quedar 1, perdón, beta más 1 sobre beta va a ser igual a 1 sobre alfa y hace el despeje y sencillamente le va a quedar las dos siguientes expresiones. La primera, alfa es igual a 1, perdón, alfa va a ser igual a beta sobre beta más 1. Y beta, en términos de alfa, pues esto es álgebra de transición de párvulos, aquí no me pongo a repetir lo mismo, es la relación que existe entre las dos. Entonces, miren, si usted tiene alfa y quiere encontrar beta, sencillamente es alfa sobre 1 menos alfa. Y si tiene beta y quiere encontrar alfa, es beta sobre 1 más beta. Esa es la forma de encontrarle la relación que existe entre las dos. Importantísimo esto, ¿por qué? Porque las hojas de datos no siempre tienen, no siempre tienen, no siempre tienen los dos términos, sino que a veces ponen solo alfa o ponen solo beta, lo mismo que a veces ponen I sub CBO y no ponen I sub CEO. Si ponen uno o el otro, ya sabe cómo calcularlo. Eso es lo importante. Aquí es lo que yo les decía un poco sobre la polarización. La polarización que nosotros tenemos en emisor común es un poco complicada, no es tan fácil verla como se vería. ¿Cómo hago yo para polarizar un transistor en emisor común? Pues queda difícil entenderlo un poco, ¿cierto? ¿Cómo pongo las fuentes? Bueno, la de aquí sí está clara, porque es emisor base, debe estar polarizada directamente, y bueno, yo pongo aquí positivo y aquí negativo, porque este es un transistor NPN. Entonces, listo, pues usted lo puede poner. Pero siempre debe tener en cuenta las direcciones de las corrientes, para que no se vaya a olvidar. ¿Sí? Para que no se le olvide. Estas son las direcciones de corriente con las que debe cumplir. Y entonces, pues los vamos a poner, las ponemos de esta manera. La ponemos de esta manera. Para cumplir con las direcciones de corriente. Para cumplir con las direcciones de corriente. Más no por otra cosa. Mire, más no por otra cosa. Aquí ponemos esta situación de esta forma porque así es como lo vemos. ¿Listo? ¿Sí? Para cumplir con estas direcciones de corriente, pues usted debe poner más o menos aquí para que la corriente entre y por acá salga. Y la corriente de colector entre aquí y salga acá, pues sencillamente debe poner más menos. Mire, entra porque eso es lo normal. Entonces, esta es la forma en cómo se polarizaría adecuadamente un transistor en configuración, que les digo, en configuración emisor común. Ahora sí podemos ver ya la configuración cátodo común. La configuración cátodo común es muy poco usada, pero el cátodo común sería cuando usted pone base y colector en la entrada y emisor y colector en la salida. ¿Quién es el común? El colector. Y se vería de esta manera. Tran, 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 todo este cuento. Aquí están las ecuaciones que yo había deducido antes. Importante que las tengan presente, cómo se calcula alfa a partir de beta y cómo se calcula beta a partir de alfa. Y bueno, esta sería la configuración para un transistor PNP y esta para un NPN. Aquí simplemente las estamos haciendo como una forma de que usted visualice las condiciones generales, pero ya yo quiero terminar y perdónenme que me alargue un poquitín, pero lo que yo quiero es mostrarles a ustedes ya para terminar esta parte teórica de los conceptos básicos, porque ya en la próxima clase ya quiero pues empezar a meternos ya con los numeritos, como les gusta a ustedes, especialmente un amigo por ahí que le gusta echarse alcohol y tomárselo.
él le gustan bastante los números, entonces ya empezamos a hacer esto con números, porque aquí no hemos hecho nada, solamente hemos deducido las ecuaciones, hemos hecho una cantidad de aspectos, pero no hemos encontrado nada. Entonces vamos a analizar varias cositas. Vean, otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es los límites de operación, ¿sí? Los límites de operación. Yo no puedo tratar de que un transistor me funcione siempre con condiciones infinitas, ¿no? Los transistores tienen un límite. Eh, nosotros vamos a tener que poner un punto de trabajo y ese punto de trabajo es el que le llamamos el punto quiescente, el punto de trabajo. Es que nosotros amplificar DC no nos sirve. Nosotros siempre buscamos es amplificar AC, no DC. ¿Para qué? Para que DC, DC no tiene sentido. El AC sí, porque usted puede amplificar voz, sonido, bueno, lo que sea, video, no sé, muchas cosas, y estas señales no son constantes, son variables en el tiempo. Tampoco lo pongo en una región de saturación. Entonces, mire, vamos a ver. Si yo tengo esta configuración que es de emisor común, ¿por qué? Porque la base y emisor es la entrada y el colector y emisor es la salida, es un emisor común. Entonces vamos a obtener que la corriente de base va a entrar hacia el transistor y van a salir la corriente de emisor y la corriente de colector va a entrar. Así es como está dispuesto y así lo dicen las leyes de Kirchhoff. Y entonces vamos a analizar varias cosas. Miren, la corriente de colector debe estar siempre por encima de la corriente perdón, la corriente colector-emisor cuando la base esté abierta. Obvio que sí. Obvio que sí, muchachos. ¿Por qué razón? Porque esta es la condición mínima. Es decir, la corriente de colector siempre debe estar por encima de la corriente cuando aquí no hay nada. Si yo aquí no le inyecto nada, pues no voy a obtener nada a la salida. Entonces, la corriente de colector. Pero debe haber una corriente de colector máxima. ¿Por qué? Porque como cualquier elemento, si usted se excede de corriente, pues lo daña. Entonces, siempre va a haber una corriente de colector máxima. ¿Qué otra condición debe tener? La corriente colector emisor, mire, perdón, la corriente, el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor siempre debe estar por encima del voltaje colector emisor de saturación. ¿Por qué? Porque si no, no está en la región activa, está en otra región. Y por supuesto, yo no puedo aumentarle el voltaje hasta el que se me ocurra, sino que debe haber un voltaje en el cual el transistor se daña y debe haber un voltaje colector emisor máximo. Yo no le puedo poner más voltaje a eso porque lo daño. Por lo tanto, usted debe tener en cuenta las corrientes, el voltaje y, por supuesto, otro de los parámetros importantes es que el transistor disipa una potencia y esa potencia debe calcularla usted como voltaje colector emisor por la corriente de colector. Esa será la potencia y usted, ese producto siempre debe estar menor que la potencia que le dicen el transistor en su hoja de datos. Todos estos parámetros se ven reflejados de esta manera en las curvas. ¿Listo? Mire, cuando usted va a trabajar en la región activa, nosotros habíamos declarado la región activa como toda esta región de acá. Voy a rayarlo. Habíamos dicho que toda esta región de acá es la región activa. Pero ojo con lo que les voy a decir, ¿sí? Hay unos límites, unos límites. Cuando usted va a diseñar transistores, es que aquí lo bonito de esto es que ya va a empezar a diseñar, va a aplicar ingeniería, muchachos, se va a volver un diseñador desde este punto de vista, ¿no? Espérenme un segundo. Ujú. Bueno.
Entonces, volviendo a nuestro asunto. Volviendo a nuestro asunto. Volviendo. Bueno, ya están haciendo llamada a lista, pues hagan todos, a ver si están despiertos. Hagamos todos llamada a lista. El señor Anderson, me imagino, Anderson Pachajua, me imagino porque ya se fue, o está ahí. Ah, no, está ahí, véalo. Uy, ¿cómo así, profe? Oiga, hoy se le escucha fuerte y claro, porque anteriormente pensé que el micrófono lo tenía metido quién sabe dónde. Usted ayer echándose alcohol y no poniendo atención, ¿qué es que pasa, señor Mauricio? ¿Ah? Echando el alcohol a la gente. No, por su culpa me salieron granos. Eso como que ni alcohol no era. Oh, eso era Chapil que me traje de allá de Ricaurte. En vez de llevar alcohol etílico, lleva trago a la universidad. No imaginaba. Era de esperarse, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya rápidamente con esto. Entonces les decía, miren, usted lo que debe hacer es lo siguiente, miren. Voy a tratarles de hacer entender un poco cuál va a ser a partir de este momento nuestro objetivo. Usted no puede, usted debe ubicar en toda esta región blanca, debe tratar de ubicar el punto de diseño del transistor. Usted verá si lo ubica aquí, si lo ubica aquí, si lo ubica aquí, si lo ubica aquí, o lo ideal es tratar de ubicarlo en el centro de esta región. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que es que la verdad, esto se mueve de esta manera, ¿no? Yo les voy a decir, esto se mueve de esta manera. Entonces, si el punto se puede mover de esta manera, este punto está moviéndose dentro de la región activa. Yo no puedo poner el punto de trabajo aquí porque si lo muevo aquí puedo hacer una buena excursión, pero aquí ya no porque empiezo a entrar a la región de saturación. No lo puedo poner en este lado porque a lo mejor, mire, entro en la región de corte. No lo puedo poner muy cerca de esto porque entonces resulta que cuando estoy haciendo los barridos estoy llegando a la potencia máxima. En fin, todo esto lo vamos a tratar de entender. Usted debe tratar de ubicar un punto de diseño del transistor de tal manera que no se pase de la corriente de colector máxima, no se pase el voltaje colector emisor máximo, no se pase o no sea tan bajita que llegue a la región de saturación, ni tampoco que llegue a la región de corte. Y finalmente nunca debe pasarse de la potencia máxima que el transistor genera. Entonces debe ser toda esta región blanca que está ahí, toda esa región blanca que está ahí, la tiene usted para diseñar, porque por encima de esto se daña el transistor, por encima de esto se daña el transistor, por encima de esto también se daña el transistor, por debajo de esto está en región de saturación, por debajo de esto está en región de corte. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Analizar muy despacio y bien chévere cómo es que vamos a ubicar nuestro punto para nuestro punto de trabajo. Veamos una hoja de datos típica de un transistor. ¿Sí? Mire, aquí está. Voltaje B sub CEO. Mire, 30 voltios. ¿Sí? Voltaje colector base con emisor abierto, 40 voltios. ¿Sí? Aquí están todas las características. Yo, por ejemplo, mire, aquí le está diciendo, busquemos el beta. Mire, este transistor es de encapsulamiento TO92 de estilo este, y dice es un transistor de propósito general, es un transistor NPN de silicio. Si es NPL es que no apunta hacia adentro, entonces la flecha está hacia afuera, y aquí está identificado. Mire, este es el transistor y usted aquí en la hoja de datos sabe cuál es, pues usted no sabe de las tres patas cuál es cuál. Entonces dice, la pata 1 es el emisor, la pata 2 es la base y la pata 3 es el colector. Esta es la parte plana del transistor. ¿Sí? Es de silicio, por lo tanto, sabe perfectamente cómo es esta situación. Este es el transistor 2N4123. Es un transistor muy típico. Y aquí le está dando los voltajes colector-emisor. ¿Qué más? La corriente de continua, a ver, él maneja 200 miliamperios, mire, en DC, maneja 200 miliamperios. Mire lo importante, vea, la potencia, vea. La potencia aparece en la hoja de datos, 625 milivatios, mire, es un transistor de baja potencia, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todos esos parámetros. ¿Qué más? Vamos a ver. El beta debemos encontrarlo por aquí, en alguna parte debe estar el beta. ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás, beta? ¿Dónde estás, beta? No lo veo. Ah, aquí está.
Ganancia de corriente, mire, ganancia de corriente. No nos da el alfa, nos da el beta, mire. Nos da el beta. ¿Y cuánto dice? Lo típico es que esté entre 50 y 25, pero lo máximo da 150. Y esto es bien chistoso, ¿no? Esto es tan preciso de esta manera, que usted compra dos transistores 2N4123 y les mide el beta, y algunas veces les va a dar 50, en otro transistor puede que le dé 100, en otro transistor 150, en otro 25 y así sucesivamente. Esto es lo triste de esto, ¿no? O sea, el beta es muy cambiante, muy variable, ¿sí? Y por eso usted debe tratar de hacer sus diseños con un beta que sea completamente independiente del circuito. Porque si no, pues cambia el transistor y le daña todo. Eso lo vamos a ir viendo de a poco a poco. Mire, voltaje de saturación de colector emisor, vea, no debe pasarse, o sea, el voltaje de colector emisor de saturación es de 0,3, vea, de 0,3. Es decir, aquí está, vea, 0,3, voltaje de colector emisor de saturación, 0,3. Eso lo debe tener en cuenta. ¿Qué más? Bueno, aquí está todo, muchachos. Aquí tenemos que aprender a manejar esto. Los límites de operación de este transistor va de 7,5 microamperios hasta 2 miliamperios. El voltaje del colector emisor debe ir de 0,3 hasta 30 voltios. Y la potencia debe ser siempre inferior a 650 milivatios. Así lo dicen estas hojas. Así lo dicen estas hojas. Bueno, entonces era eso más o menos lo que tenía para hoy, muchachos. Aquí están estas curvas, que son importantes tenerlas en cuenta. Y terminemos con una última cosita, antes de que se me vayan, que me he robado unos minuticos. Con el trazador de curvas usted puede ver esto. Lástima que este elemento no lo tenemos, vale como 40 millones de pesos y solamente es para ver estas curvas, que no tiene mucho sentido, la verdad. ¿Cómo probar un transistor más bien de una manera? Pues usted lo prueba con un multímetro que vale 40, 50 mil pesos y no hace este trazador de curvas. Entonces prueba simplemente, como si esto fuera un diodo, lo prueba, base, emisor, y como está en esta misma dirección, debe darle una resistencia baja. Si pone entre base y colector de esta manera las puntas, debe darle una resistencia alta. Ahí significa que el transistor está bien. ¿Listo? Esa es una forma. Eso lo veremos después, más adelante, que les recuerdo este. Finalmente, miren los encapsulamientos de los transistores. Este es un TO92, este es un creo que este es TO3, este es TO92 y este creo que es TO23 o 25. Pero la gente dirá, pero es que el transistor es tan grande. No, mire, por dentro viene el transistor pequeñito y este simplemente son los contactos, mire. Esto es muy bacano esto. Pero bueno, dejemos ahí. El encapsulamiento también puede ser en circuitos integrados, que viene de esta manera. ¿Listo? No les quito más de su famoso tiempo de ustedes. Aquí tengo 6 personajes, no sé por qué se me fueron los demás. Entonces, muchísimas gracias por su presencia nuevamente. Ya la próxima clase voy a retomar un poquito sobre lo que vi al final, porque pensé que me iba a funcionar más tiempo, pero bueno, vamos a retomar un poquito sobre esa parte. Y espero que todos, por favor, me hagan llegar, pues todos no, uno por grupo nomás, ¿no? Solamente lo sube una persona, el que ustedes determinen. Por ejemplo, en el grupo de María puede ser, no sé, Anderson, María o quién estaba ahí, creo que estaba Camilo. En el otro grupo puede ser Juan Felipe, ¿quién más estaba? Sebastián, y no me acuerdo quién más. Bueno, en todo caso, ustedes designan una sola persona para que lo suba al laboratorio y yo con eso los califico el resto, ¿vale? No es más. No es más, muchachos. Les agradezco mucho y que terminen de tener un fin de semana excelente mientras yo apenas empiezo a trabajar el día de hoy y mañana. Gracias. A usted, profe, hasta luego. Chao, Anderson. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Camilo. Chao, Sebastián. Chao. No, profe. Chao, señor. Se quedó el de siempre, ¿no? Vas a dormir, hermano. Es para responderle de último. Qué bueno. Gracias.